quiero reflexionar un poco por qué elijo ese tema. Me parece medular para este momento. Voy a cumplir 75 años. Y entonces, cuando miro con el proyector para atrás, veo que yo tuve una niñez sin cámaras, sin televisión, sin internet, sin redes sociales, sin teléfonos. Entonces, un niño a esa edad expresa un potencial interno. Esos niños nunca se aburrían. Nunca se aburrían. Era tal el proceso creativo interior, ¿no?, que siempre encontraba en pequeños detalles vida, ceremonia, significado. Y eso, crecí con eso internamente, ¿no? Eso me hizo tener una infancia muy, muy feliz. En el desarrollo del tiempo, ¿cierto?, entra el adoctrinamiento de la escuela, el secundario, la universidad. Estudié odontología y trabajé 37 años como odontólogo. Eso fue cerrando todo ese mundo mágico que me despertaba una alegría per se, se fue derrumbando de a poco y me encontré prisionero de un sistema clásico de medicina, donde me enseñaban que el eje de mi profesión estaba en un pequeño espacio llamado boca. Y con el tiempo me fui dando cuenta que esa boca tenía un dueño, que había alguien detrás de esas muelas y esos problemas. Y que las respuestas de la cátedra que me daban no satisfacían mi búsqueda. Entonces ya en cuarto año de la universidad empecé a darme cuenta que había algo que se estaban olvidando del ser de la persona. Había atrás de esa boca un dueño que tenía un sueño, tenía una cosmovisión, creencias, que tenía un significado su vida, y cuando había algún corte en la expresión de su espíritu, lo manifestaban en la boca, dejaban aquí la huella. Entonces me di cuenta que había una relación de ese mundo interior y este mundo de acá afuera. Y ahí me di cuenta que había un universo mágico que empezaba a tomar otra vez forma. Eso me alentó en el sentido de no perder esa niñez feliz en un mundo mágico. Y recién recibido en el año 73, por distintas circunstancias, entro en una escuela de misterios. Año 73, el proceso. Recuerda, algunos ni habían nacido. Complejo, difícil. 3 años. Se estaba preparando. Difícil el momento, ¿no? Entonces, esas reuniones secretas que se hacían, había que hacerlo con mucho cuidado, dejar los coches a 6, 7 cuadras, íbamos entrando de a uno, y empezaban unas ceremonias, ¿cierto?, donde empezaban a expresar un estado de conciencia diferente al estado de vigilia. Y ahí dentro mío empecé a sentir que ese universo mágico que había vivido de niño, volví a recuperarlo. Entonces me hice una especie de fanático, de volver y encontrar dónde estaba ese mundo. Entonces ahí aparecen las distintas escuelas esotéricas, los Rosacruces, la Teosofía de Madame Blavatsky, la Escuela Arcana de Alice Bailey, los gnósticos. Practiqué el Bhakti Yoga por 20 años, acá tenemos un amigo también. Todo eso me fue mostrando un universo mágico que empezaba a tomar forma. Y lo empecé a investigar.
Y un día estaba en el consultorio, me acuerdo, en Villa Dolores, trabajé 10 años en Villa Dolores, los demás en Buenos Aires, y un paciente se va y me deja un libro de mecánica cuántica. Eso es algo sincrónico. No cualquiera te deja un libro de mecánica cuántica en la sala de espera. Y empecé a verlo y empecé a darme cuenta que esa visión del mundo mágico era mucho más allá de una expresión filosófica sobre el tema, sino que tenía un aval científico. Y tengo una mente científica que, de alguna forma, si no le abasteces lo que ella pide, se te pone en contra. Y ahí empieza el corazón y la mente a batallar. Y uno entra en crisis. Pero ahora encontraba una huella de ciencia que empezaba a darle forma a mi universo cuántico. Y otra de las historias de niño era el conflicto de Adán y Eva. ¿Cómo, decía yo, por haber comido una manzana lo echan del paraíso? ¡Qué macana! Podríamos vivir todo en el paraíso. Y esa historia del paraíso perdido siempre quedó dentro mío como un objetivo. Eso es Intihuacá. Son 14 hectáreas en medio de la sierra, en un lugar hermoso, que es la expresión de ese mundo interno que se proyectó ahí y se materializó. O sea, vamos viendo cómo la concepción, la forma de pensar, las creencias de cada uno conforman un proceso de realidad que luego se manifiesta. El universo mágico, el universo cuántico. Entonces, desde la filosofía de las antiguas tradiciones, de los grandes maestros, también la parte, obviamente, académica, que forma una visión sobre biología, sobre estos temas, y la mecánica cuántica, se armó ahí un combo maravilloso para poder expresar esta búsqueda. Y en esa búsqueda encontré que hay un mundo material, que Newton lo describe con tanta claridad, es un mundo perceptible, ponderable, cuantificable, medible, predecible. Y hay una mente que interpreta ese mundo, lo expresa en lo que se llama el mundo de las 3D, que todos lo conocemos a través de la conciencia de vigilia. La conciencia de vigilia está programada desde miles de años para poder percibir, tocar, oler, gustar, ver y escuchar un mundo material. Y eso genera una cosmovisión que, si te quedas ahí, quedas atrapado en una visión limitada por una mente limitada como la mente ordinaria. Esa mente tiene un pensamiento que la define, que es el pensamiento binario, un pensamiento dual, totalmente horizontal, que va del pasado, al presente y el futuro. Y desde ahí percibe un mundo material que está ahí, que se yergue como un gran enigma, decía Einstein, que no tiene nada que ver con nosotros. Hasta él lo decía. Y ese mundo en el cual todos nacemos, se le meten leyes, se le meten creencias, se le meten reglamentos, y desde ese horizonte que arma el hombre, el mundo mental del hombre, lo proyecta y cree que en este mundo puede vivir seguro. Bueno, eso no ocurre. Eso no ocurre. Porque las leyes que rigen el mundo material son caóticas. Lo único que reina es el caos. Entonces, ahí me di cuenta que había fuerzas o una inteligencia que estaba por debajo de todo esto. Esa inteligencia que algunos llaman Dios,
el espíritu, la conciencia superior, Krishna, es una inteligencia infinita que le empieza a dar un orden fractal a este mundo tridimensional. Bueno, pero ahí no termina la historia. Entonces empezamos a bajar en la búsqueda de respuestas y encontramos el mundo del átomo. Todos recordamos en la escuela, cuando estudiamos, en la universidad, el sistema atómico como si fuera la partícula más pequeña que sustenta toda la materialidad. Yo lo estudié así, el átomo de Rutherford, el átomo de Bohr, el centro del átomo, con neutrones, protones, los electrones dando afuera, girando alrededor. Una creencia. Pero en ese momento parecía absolutamente lógica esa visión del mundo cuántico. Y ahí no termina la cosa, sino que recién empieza. Cuando bajamos del mundo cuántico a un espacio todavía infinitamente más pequeño, nos encontramos con el campo universal, el campo unificado de todas las leyes. Por eso estamos hablando del universo cuántico y lo estoy describiendo. El campo unificado de todas las leyes, más allá del átomo, más allá de las partículas. Esto se empieza a descubrir en la gigantesca obra que hay entre Suiza y Francia, del acelerador de hadrones, que tiene 25 kilómetros y está a 100 metros de profundidad, la obra más compleja que ha hecho el ser humano. Ahí se lanzan protones a una velocidad pasmosa de un lado y de otro, y en un momento colisionan los protones como si fuera un choque de dos locomotoras a 300 kilómetros por hora. Ese semejante choque genera partículas infinitamente pequeñas que apenas duran una trillonésima de segundo, pero existen en un espacio-tiempo diferente. Entonces ya estamos hablando de dimensiones que están más allá de la dimensión física. Y en ese campo unificado de todas las leyes, o el campo de las supercuerdas, que es la parte más abstracta de todo lo que existe, es un mundo de posibilidades, un mundo de potenciales infinitas. Todo existe en ese campo como una posibilidad cuántica. Si lo traducimos a vida cotidiana, ahí existe la sanación como posibilidad, existe la enfermedad como posibilidad, existe la abundancia, la carencia, la alegría, la tristeza, todo como una posibilidad cuántica en el plano más abstracto de la existencia. Ni siquiera la materia existe, ni la onda ni la partícula. Esta descripción del universo cuántico, y lo comparo con el universo mágico, ¿qué me sirve entender esto? Vean la importancia. Tiene leyes esos universos. Y si están ahí es por algo. Hay una inteligencia superior que lo ha convocado como presencia. Pero eso también sucede dentro nuestro. Este universo que está ahí, que lo veo como un universo cuántico, que lo estoy describiendo, está también dentro nuestro. O sea que también tenemos un cuerpo físico que pertenece a las 3D, con un cuerpo etérico. Todos saben acá a qué me refiero: los chakras, los vórtices, por donde circula el prana, energía vital del universo. Representaría al mundo físico, tridimensional. Después tenemos un cuerpo de expresión de emociones, sentimientos, placer y dolor. Lo llamamos el cuerpo astral. Ya está en la 4ª dimensión.
a través de ese cuerpo astral expresamos lo que nosotros sentimos. Vamos viendo ya cómo vamos descendiendo del campo cuántico a la abstracción pura. Luego tenemos un cuerpo mental. Todavía hay gente, yo atiendo a mucha gente, a muchos psicólogos, a muchos psiquiatras, que aún piensan que el cerebro es el que piensa. Escuchen, le digo el otro día a una médica, ¿vos quién sos? Me dice, el cerebro, me dice. Yo me quedé frío. Entonces le digo, ¿quién es aquel que está detrás cuando vos movés la lengua? Se queda ahí, ¿no? Y le digo, ¿pensás que 1,5 kilos de grasa puede amar? Fueron como cachetazos para que despierte, ¿no? Quedan pensando en una crisis profunda. Lo tenían muy resuelto. Soy el cerebro es el que piensa. No, no es así. El ser real, el yo real, el yo eterno, utiliza el cuerpo mental como vehículo para poder pensar. Genera una vibración del cuerpo mental que tiene una longitud de onda que lleva una información y una energía del pensamiento que el cerebro decodifica esa energía y nosotros nos hacemos conscientes de ella. Pero en ningún momento vamos a pensar que el cerebro es el que piensa. Hay un pensador. Vamos descubriendo el universo cuántico dentro nuestro. Y dentro del pensamiento de ese cuerpo mental hay distintas categorías. Hay un cuerpo mental que es básico, que es el que utilizamos todo en conciencia de vigilia, que es muy práctico, muy pragmático. Compra, vende, hace esto, compra aquello. Consigue las cosas de este mundo, paga la luz y para eso es práctico. Pensamiento binario, pensamiento dual. Y es muy práctico para este mundo 3D. Pero no tiene la dimensión de la trascendencia. Para eso tenemos que ir a un campo superior de abstracción, donde rige un vehículo maravilloso, lo llamo el cuerpo cuántico, la mente cuántica, la mente causal, el alma, el yo superior, el yo crístico, como quieras llamarlo. ¿Esto qué nos está diciendo? Que hay una mente lineal que todos conocemos en conciencia de vigilia, que va del pasado, presente y el futuro. Quiere decir que está absolutamente condicionada por la historia del pasado y la proyección hacia el futuro. Está absolutamente condicionada a repetir historias de creencias, lo que heredé de mi padre, de mi abuelo, así siguiendo. Y eso se va repitiendo siempre. Las mismas decisiones, los mismos pensamientos, el mismo significado, los mismos campos biológicos, la misma fisiología, el mismo resultado. Pero hay una mente que está más allá, que es la mente cuántica. Estoy haciendo un paralelismo del universo macrocósmico con el universo microcósmico. Tenemos la condición de tener una mente que no está absolutamente enganchada ni en el pasado ni en el futuro. Actúa en forma lineal, no horizontal, canalizando la estructura de esa mente superior y el conocimiento eterno que tiene de haber vivido miles de vidas y están absolutamente conectadas con esa mente cuántica. Para esto me sirve este conocimiento. Saber que tengo un vehículo en el cual todos mis sueños pueden ser reales. Desde la sanación cuántica, desde sanar un cáncer, sanar una carencia, entrar en un campo de abundancia infinito, cuando puedo despegarme de la mente ordinaria, de la mente de vigilia, que es sueño. No hay mucha diferencia del estado de sueño cuando soñamos profundo a cuando nos despertamos. Decimos, estoy despierto. No estás despierto, estás soñando. Aún siguen
en tu mente pensamientos, 80.000 pensamientos por día, la mente neurótica que sigue aún anclada en las historias del pasado proyectando por el futuro. Ese es el segundo estado de conciencia. El tercero es la conciencia de sí mismo. Ese es un salto cuántico. Es esta conciencia que sabe que es. Que parece muy fácil, pero no todo el tiempo estamos conscientes de que somos. Vivimos en mundos automáticos. No estamos presentes. No conocemos el poder que tiene ese presente, la mente cuántica. Cuando logramos esa experiencia de conectarnos con lo supremo, con la mente cuántica, ahí entramos en un canal infinito de sabiduría del universo cuántico. Se expresa a través de esa mente que no está condicionada y cambia nuestra vida. Vivimos dentro de un campo de vibración y energía que se llama la burbuja holocuántica. Es un campo en forma ovoide donde están todos los vehículos del ser. El cuerpo físico, etérico, perteneciente a la tercera dimensión. El cuerpo astral, el cuerpo mental inferior, el cuerpo mental superior y 4 cuerpos supramentales que no los voy a nombrar para no embrollar, pero estamos dentro de esa campana donde sucede la realidad. Ahí adentro, no sucede afuera. ¿Por qué digo esto? Porque si no conocemos las leyes de este universo mágico y universo cuántico, vamos a estar siempre atrapados en creencias, en memorias, historias que ya han vivido mis ancestros y yo solo las repito y se las paso a mis hijos. Estoy descubriendo hoy que hay un universo mágico ahí disponible para empezar a reestructurar nuestra vida. Mañana voy a dar una pequeña charla de cómo construir nuestra mejor versión. A través de técnica, de práctica, de saber esto. Si no conocemos las leyes, es muy complejo esto. Ese universo cuántico no nos dice nada, es solo teoría. No, quiero llevarlo a la práctica. Entonces vean esto, si yo vivo dentro de este campo de información y energía llamada la burbuja holocuántica, que contiene todos mis vehículos, como yo me expreso en el universo, cada vez que piensa mi mente ordinaria, un pensamiento dual de bajo nivel, generalmente es de miedo, un pensamiento neurótico, un pensamiento de sospecha desordenado, atraviesa el plano físico. Es un evento cuántico, información y energía. Es un complejo de energía. Tiene un componente energético y una información. No es algo que se lo lleva el viento. Atraviesa el mundo mecánico que conocemos, atraviesa el universo del átomo y llega al punto de la abstracción del universo que llamamos el campo unificado de todas las leyes, es el campo de las posibilidades infinitas. Y de todas las posibilidades infinitas que existen para elegir cómo quiero vivir, ¿qué creen que elige ese pensamiento bajo, negativo, mecánico? El miedo, la enfermedad, la carencia. Lo hace inconscientemente, pero ese pensamiento va al campo unificado y escanea la vibración que tiene, y cuando encuentra la posibilidad de la carencia dice, esto es. Y de ahí surge la carencia, es una energía y una información que al llegar al universo del átomo empieza a condicionar el eje de los átomos, la vibración de los átomos de determinada forma, que eso que elegí, la carencia allá abajo, mecánicamente, porque ni siquiera me doy cuenta de este proceso, en ese universo atómico ya va esa energía. Y cuando llega al mundo 3D, a través de un mecanismo sincrónico genera las condiciones para que yo viva un espacio de carencia. Porque la elegí,
sin darme cuenta, mecánicamente, porque estoy en la mente carente, en la mente neurótica. Y esa experiencia que elegí sin darme cuenta, obviamente me la va a reflejar el universo. ¿Para qué? ¿Para castigarme? No. Es el espejo que te pone para decir, cambia, hermano. Estás eligiendo mal. Te lo estoy mostrando. Entonces la persona va a sentir que va a encontrar un socio que lo va a engañar, o una pareja que lo va a engañar, y va a reafirmar, si no se da cuenta, ¿viste lo que me pasa? ¿Que tengo mala suerte? ¿No se da cuenta que es responsable de lo que está liberando a través de un pensamiento neurótico, de un pensamiento dual y mecánico? Por eso, este universo que veo es respuesta del observador. Esto es un axioma de la mecánica cuántica. Este universo que veo es una respuesta de quien lo observa. La pregunta es, ¿quién está observando? ¿Esa mente que repite los errores y va creando siempre lo mismo? O cuando nos damos cuenta y podemos cambiar los contextos en los cuales proceso todo lo que me llega y me doy cuenta de que es un reflejo de lo que estoy sintiendo y estoy pensando y no me doy cuenta y empiezo a entender que es así este mecanismo, maravilloso mecanismo, voy a entrar en una crisis existencial. Y ante esa crisis existencial hay dos caminos que suenan parecidos, pero son diferentes. La medicación y la meditación. Son distintos. Bueno, me tomo la pastilla y a ver si con esto se me baja la ansiedad, la angustia. Sabemos lo que pasa. El otro camino es la meditación. ¿Qué es la meditación? Es un escaneo que hacemos para darnos cuenta de cómo funciona mi cuerpo físico, cómo funciona mi energía, cómo funcionan mis emociones, mis pensamientos, y me empiezo a hacer cargo de ellos. Es una práctica, es una técnica para describir quién soy, y ahí empiezan las preguntas trascendentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y cuál es mi misión en la vida? Y ese proceso mágico y maravilloso que conocemos como la noche oscura del alma, el choque del despertar espiritual y un mundo que parece que no me entiende, un mundo que parece ajeno a mí desde una visión lineal, empieza a tener un significado dentro nuestro, ¿no? De poder encontrar un gran portal de hacernos cargo, qué es lo que está pasando en este universo mágico, en este universo cuántico. Comprender que la realidad que me visita todos los días es obra de aquello que pienso, de aquello que siento y aquello que estoy obrando. Que no existe nada fuera que lo pueda cambiar. Que jamás la vida me va a poner pruebas. La gente que no quiere tomar el compromiso sale con esta estructura muy sencilla. Son las pruebas que me pone la vida cuando las cosas no fluyen. No, hermano, no hay ningún gran hermano del otro lado que te esté poniendo ninguna prueba. Eso no existe. Lo estás proyectando vos. No estás dándote cuenta del poder que tiene un pensamiento. Tremendo poder creativo, destructivo que tiene un pensamiento. En esa crisis profunda de disociación que vivimos, comienza el despertar espiritual. Y el despertar espiritual es un bello pasaje, ¿no? Donde empezamos a integrar el mundo material y el mundo espiritual, porque son dos aspectos de la misma conciencia. Y ahí nos damos cuenta de la maravilla de este universo mágico, este universo cuántico, cuando podemos ser protagonistas absolutos de esta vida. Somos los dramaturgos que pueden escribir la vida que yo quiero vivir. Todos los días la existencia nos da una hoja en blanco y te dice, ¿qué día querés vivir vos hoy? ¿Quién es el que escribe? ¿Tu ser real
o tu compulsión, o tu miedo, o tu angustia, o tu depresión. No permitas que eso suceda. Para algo tenemos un campo superior de conciencia, donde vive el yo real. Salir de la mente automática y llegar al corazón, empezar a expresar la infinita conciencia del ser, que estaba antes de este cuerpo, ahora está haciendo la experiencia en este cuerpo. Cuando este cuerpo no esté más, seguirá existiendo así eternamente. Ese es el testigo, esa es la trascendencia, eso es aquello que somos. Entonces acá empezamos a discernir quién es el yo real, quién es el no yo. El no yo, los pensamientos, la mente, los recuerdos, las historias, las creencias, los mecanismos automáticos de la mente. Es el no yo. Cuando puedo discernir que todo eso es la ilusión de la mente y entrar realmente en el reino de aquello que somos, este universo mágico, este universo cuántico, vuelve a renacer el niño interior que empieza a jugar el Krishna Lila. ¿Qué es el Krishna Lila, hermano? El juego de Dios. Esto no es un valle de lágrimas, hermano, no lo es. Es un espacio que venimos a celebrar, como estamos celebrando hoy este encuentro mágico, cuántico. Esta es la conciencia que empieza a entender la madurez y la belleza de esta vida. No perder el niño interior que vive en un campo lúdico. Y ese campo lúdico, ¿qué nos da? Creatividad, alegría, celebración. Es la condición del ser. Salimos de la cabeza, de la mente neurótica, seria, solemne, que no entiende, que no comprende, que vive por otros parámetros. No tiene ni siquiera el sentido de qué es la vida. La vida es una oportunidad maravillosa para poder expresar todos los talentos que trae el alma. Infinidad de talentos, pero la mente lo tapa. Romper con la mente mecánica, ir más allá de eso, de nuestros condicionamientos, y entrar en la verdadera esfera de la inspiración de aquello que somos, la eternidad, que vive en un universo cuántico y mágico como el niño que llevamos adentro.